Le agradezco a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, que nos tome una entrevista esta tarde. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muy buenas tardes. Es común que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, lance alertas a su personal consular, a su representación diplomática en México para que eviten viajar a ciertos estados de la República, para que eviten viajar por ciertas carreteras del país. A veces esas alertas se emiten también para los ciudadanos norteamericanos. Cuando es una alerta absoluta, pues les recomiendan no viajar definitivamente en algún lugar, y cuando son alertas que no son tan absolutas, les piden tener precaución para viajar de noche. Es el dato que tengo más cercano de advertencias para viajar de noche, porque oficialmente no existe a nivel local una advertencia donde se nos diga por aquí no viajes de noche porque es peligroso. ¿O sí hay, Francisco? No, lamentablemente en nuestro país no ha habido un reconocimiento en ningún momento de los niveles graves que vivimos como país en términos de violencia, en términos de incidencia delictiva. Hay que recordar que en algunos momentos han invitado a los ciudadanos a evitar salir en las noches, en ciudades como Tijuana, en su momento La Laguna, cuando vivió una crisis de violencia, el caso de Ciudad Juárez, de Tamaulipas, de Monterrey, en donde se sabía que había ciertos horarios y los ciudadanos en promedio identificaban ciertos horarios como los horarios en donde incrementaba la presencia de los grupos armados en las calles y por lo tanto había más riesgo o de ser víctima directa, es decir, a través de un secuestro, una privación ilegal de la libertad, un robo, etcétera, situación de crisis. Pero en México no ha existido en algún momento una alerta como la que hace no solo el gobierno de Estados Unidos, sino algunos otros gobiernos como el europeo, como el gobierno, o sea, de los países europeos o como Canadá, que señalan riesgos importantes en ciertas zonas del país. Y eso, pues sí debería de ser algo que en México de alguna manera señalamos. Tenemos la capacidad, México es uno de los países que más produce información en materia de seguridad y tendríamos la capacidad de poder decirle al ciudadano, mira, estas calles en estos horarios son las zonas de mayor riesgo para los robos o para algún tipo de delito. Hay que recordar que el delito más común que sufren los ciudadanos son los robos y el mayor daño que generan a las familias pues es el daño patrimonial, según lo que nos dicen las varias encuestas de victimización. Entonces, sí tendríamos los elementos para poder hacer inteligencia y señalar con toda puntualidad cuáles son las zonas rojas, las zonas más peligrosas, los hotspots de una ciudad, de una entidad, una determinada carretera, y también a partir de ahí tomar decisiones y poner a un estado de fuerza mucho más pronto en ciertas zonas. Si recordamos el caso de Tamaulipas hace aproximadamente una década, cuando la gente quería viajar hacia la frontera, por ejemplo, los que salían de Tampico, lo hacían en caravana. O sea, había una caravana de ciudadanos y una caravana de transportistas que juntos viajaban precisamente para evitar los secuestros, para evitar algún tipo de evento delictivo grave, las desapariciones. Creo que eso que hacemos los ciudadanos informalmente debería de ser de alguna manera atendido por la autoridad y poner con toda claridad cuáles son los retos que tenemos. El problema es que para eso pues un gobierno tiene que empezar por reconocer que no está pudiendo frente a la delincuencia y como bien sabes, quitando el caso del gobernador de Zacatecas, Monreal, en donde él pues recomienda abiertamente a los ciudadanos de encomendarse a la Virgen porque no hay otra forma de rescatarse de la seguridad, todas las demás autoridades pues no reconocen sus limitaciones e incapacidades en materia de seguridad. Sí, grave que un gobernador diga que se encomienden las personas a la Virgen de Guadalupe, a algún santo o a alguna fe que tengan, porque también tienen responsabilidad las autoridades estatales y municipales. Es decir, seguimos padeciendo en México esto de que es culpa del gobierno federal o es responsabilidad del gobierno federal o porque hay armas largas, es de la Fiscalía General de la República y es asunto federal y entonces a nivel local no me meto. Hay corresponsabilidades no atendidas entonces, Francisco Rivas. Exactamente, algunos estados sí han asumido su responsabilidad. Creo que el caso más
relevante podría ser Tamaulipas, una entidad que fue abandonada por la Federación y donde el Estado tomó las acciones específicas para disminuir los delitos, y Tamaulipas lleva años en los cuales pues no se encuentra ni siquiera dentro de las primeras 10 entidades más violentas del país. Pero pues en realidad la mayor parte de autoridades lo que prefiere es patear el bote y no reconocer su parte. Algunas autoridades, hay que también señalar que la ley no les permite a los gobiernos locales, no tienen competencia los gobiernos locales sobre ciertos hechos de delincuencia organizada, y entonces algunas entidades, por ejemplo Hidalgo es un muy buen caso, Guanajuato es un muy buen caso, utilizan el narcomenudeo, la figura legal del narcomenudeo, para generar acciones en contra de grupos delictivos. El problema es que eso no resuelve un problema de base. Es cierto, hoy tenemos una federación sin estrategia, y la federación aparte ha puesto en marcha desde el inicio de su gobierno recortes presupuestales a las policías locales, a las fiscalías locales, y las ha dejado en condiciones muy graves, pero pues también los estados no hacen lo propio en términos de recaudación, no hacen lo propio en términos de eficiencia en el uso de los recursos públicos, y entonces nos encontramos a una federación a la cual le descargamos el combate a los delitos, y en lo local no hay prácticamente nada. El problema es que, insisto, al no haber tampoco una estrategia en lo federal y al no haber recursos tampoco en lo federal, pues nos encontramos que hoy estamos en los mayores índices de violencia en nuestra historia. En 40 meses ya rebasamos abundantemente los 6 años de violencia de Calderón. En 40 meses ya rebasamos los primeros 60 años en términos de desaparecidos que tenemos en el país. Si volteamos a ver el mapa, y particularmente el mapa postelectoral del año pasado, encontramos que entidades que se encontraban en condiciones de paso, que habían mejorado en términos de incidencia delictiva, hoy se encuentran peor que nunca, y el caso de Zacatecas es probablemente el caso más notorio, pero no es el único. Tenemos Baja California, tenemos a Michoacán, tenemos a Colima, tenemos a Nayarit, sumidas en la violencia, Sinaloa, y no tenemos, insisto, una capacidad para enfrentar en lo local los problemas. Y creo que uno de los aspectos importantes es este. No entendemos que al ciudadano lo que le importa es no ser víctima de robos. A las empresas lo que les importa es no ser víctimas de extorsión y de robo de sus productos, o sea, el robo en transporte de carga. Pero como país lo que nos debe preocupar es la gobernanza, y ahí es donde está metida la delincuencia organizada, y está metida en los negocios lícitos, está metida en la colaboración con autoridades, y está metida en los procesos electorales, tanto los que vivimos el año pasado como los que estamos viviendo ahora, y eso pues evidentemente pone el peso de la balanza en condiciones muy graves. No hay forma de decirlo de otra manera. Si no hubiese la delincuencia organizada operado en favor de Morena, probablemente Sonora, Zacatecas, Michoacán, no los hubieran ganado, Colima, Nayarit, no los hubieran ganado como los ganaron, y pues evidentemente hoy tenemos los efectos negativos de una delincuencia organizada que colaboró con el Estado mexicano para ganar elecciones. Ahora, Francisco Rivas, cuando conversamos sobre temas de inseguridad, nos concentramos en casos donde los niveles son altos, en estados donde los delitos son muchos, las entidades donde la Procuración de Justicia y la justicia misma son asuntos muy extraños, pero ¿hay en México alguna ciudad que de noche tenga sus niveles controlados? ¿Hay alguna ciudad que pueda ser ejemplo, alguna entidad de la República que pudiéramos tomar como ejemplo de una entidad de la República, de un municipio de la República que esté haciendo bien su trabajo, que pudiera ser ejemplo para replicarse en otras partes del país? Yo creo que los dos casos más evidentes son el caso de Coahuila y el caso de Baja California Sur. Si recuerdas, hace aproximadamente unos 7 o 8 años, la ciudad más violenta del país llegó a ser Los Cabos, con una tasa de homicidio doloso altísima, con problemas de extorsión, de secuestro, de robo a casa habitación, de robo a negocio, etcétera. Hubo un ejercicio muy bueno de parte del fiscal, quien es una persona de mucha experiencia y de colaboración con la Federación y con los municipios, y lograron, hoy tenemos de nuevo a Los Cabos y a La Paz entre las ciudades más seguras del país. El otro caso es precisamente el de Coahuila, donde yo resaltaría
particularmente el caso de Torreón. De nuevo, hace una década Torreón estaba sumida en la violencia, era una de las ciudades más peligrosas del país, en donde los homicidios dolosos, los secuestros eran a la orden del día. Hubo un ejercicio muy importante por colaborar entre autoridades de los dos estados, Durango y Coahuila, para la parte metropolitana de La Laguna. Tuvieron un ejercicio muy importante de apoyo de los empresarios locales que se involucraron, que donaron dinero específicamente para equipar, para generar las condiciones para la formación de los cuerpos policiales, y Torreón ha recuperado la paz, es uno de los pocos casos. Si volteamos a ver, han habido otros casos que en su momento fueron exitosos. Creo que Tijuana y Juárez eran los dos casos más emblemáticos que tuvimos hacia el final del sexenio de Calderón y el inicio del sexenio de Peña, pero hoy pues otra vez ya los perdimos. Si volteamos a ver situaciones, insisto, como las de Veracruz, Veracruz es una entidad que en algunos momentos tuvo una reducción de delitos y hoy está sumida en la violencia, y tenemos a un gobernador que incluso desconoce cualquier hecho de violencia que ocurra en su entidad. Y si volteamos a ver otros casos exitosos, creo que la Ciudad de México es un muy buen caso exitoso de delitos violentos. Por ejemplo, en materia de homicidio y de feminicidio, en 2019 tuvimos una crisis terrible, y hoy la Ciudad de México mejoró de una manera muy sustancial su posición en términos de ranking nacional, pero su disminución en términos de homicidios y de multihomicidios, que son los que están relacionados con la delincuencia organizada. El Estado de México también, y el caso de Hidalgo también en esos términos. El problema es que son muchas veces modelos que no son sostenibles, porque llegan los nuevos gobiernos y pues echan todo por la borda. Eso fue lo que pasó con Baja California, eso fue un poco lo que pasó con Chihuahua, eso ha sido lo que ha pasado a lo largo del país. Esperemos que quien llegue, sobre todo ahorita que tenemos elecciones en el caso de Durango, siga llevando a cabo un ejercicio bien hecho de seguridad y colaboración con Coahuila, y esperemos que otras entidades, o sea, o quien llegue en Tamaulipas no llegue a tirar toda la basura, todos los avances que se llevaron a cabo, o quien llegue en Aguascalientes, o quien llegue en el caso de Quintana Roo. O sea, hay cosas que se han intentado hacer, hay importantes deficiencias, pero también hubo resultados, y esos resultados, si no se reconocen, pues lamentablemente pues empezamos cada 6 años o cada 3 años inventando el hilo negro, y por eso no logramos mejorar en materia de seguridad. Sí. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuros encuentros. Encantado, Juan Carlos, y los invito a que entren a nuestro portal. El día 31 de este mes estaremos presentando los resultados del análisis de las propuestas en materia de seguridad de los candidatos a estas 6 elecciones que se encuentran en contienda, qué tan factibles son, y estaremos advirtiendo sobre los retos que presentarán las próximas administraciones en materia de seguridad y justicia.